Y está muy vigente el cuarto retiro del 10% de las AFP, está en discusiones. Está también una situación extraordinariamente importante respecto de las decisiones del Banco Central. El Banco Central, de repente hay gente que se espanta y dice, pero oye, subieron la tasa de interés porque va a haber inflación, pero ¿qué es esto de subir la tasa de interés? Bueno, es una de las facultades que efectivamente tiene el Banco Central cuando se trata de detener la inflación. Vamos a conversar hoy día con el economista Andrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Un gusto estar acá en las elegantes oficinas de CNN. Estamos en el nuevo estudio porque acabamos esta semana de cambiarnos a este estudio con esta nueva fisonomía y además partiendo un poco más anticipado para que la gente pueda estar durmiendo más temprano. Está fantástico, así que felicitaciones por la nueva cara. Muchas gracias. Andrés, vayamos directo al grano en el ámbito de lo que pasó con el Banco Central. Vi, fíjate, bastantes reacciones, algunas de ellas adversas, como si el Banco Central hubiese hecho algo que de alguna manera fuera impropio. Yo entiendo que el Banco Central, dentro de las facultades que están contenidas en su creación, está, por ejemplo, el de estabilizar los precios o controlar la estabilización de los precios. Y parte de eso tiene que ver con cuando se dispara la inflación. No sé si es que tú lo ves como algo anormal o es algo que perfectamente estaba dentro de sus facultades hacer lo que el Banco Central hizo. Sí, a ver, el Banco Central, un poco de contexto, porque yo creo que es importante para ver esto. Los bancos centrales son, primero que nada, un monopolio. En general no se dice, pero es así. Son un monopolio de la creación de dinero. No hay otra institución que puede crear lo que se llama base monetaria que no sea el Banco Central. Fíjate que por lo tanto tienen un poder muy grande. Dos padres del liberalismo económico o del neoliberalismo, padres modernos. Milton Friedman, de la Universidad de Chicago, estuvo en Chile el año 75. Yo estaba empezando a estudiar economía, fui a una charla que hizo en el Hotel Sheraton, después le entregó un memorándum, se reunió con Pinochet, casi le costó el premio Nobel el año siguiente eso. Y Hayek, Friedrich von Hayek, austriaco, también de Chicago. También estuvo en Chile. No estoy seguro si se reunió con Pinochet o no, que yo creo que sí. Estaban opuestos a los bancos centrales independientes. Milton Friedman, en su libro Capitalismo y Libertad, decía una cosa bien interesante que se dice poco. No confío en darle tanto poder a un banco central. No es compatible con una sociedad genuinamente democrática. Hayek era más radical. Hayek decía, es un monopolio de la creación de dinero. Creo en la libertad de escoger monedas, por ejemplo, que en Chile se pueda pagar con dólares, que se pueda pagar con pesos, ahora que se podría pagar con Bitcoin, criptomonedas, y por lo tanto, esto de un banco central que tenga el monopolio de la creación de dinero no me convence. Entonces, los dos padres del neoliberalismo moderno no les gustaba. Uno no le gustaba directamente los bancos centrales, Hayek, y el otro no estaba de acuerdo con los bancos centrales independientes. Chile tiene un banco central independiente, ya un concepto autónomo, independiente, que se deriva de la Carta Orgánica del año de octubre de 1989, al final del periodo Pinochet. Es de las pocas instituciones que han sido absolutamente no transformadas en 31 años, 32 años de transición o post-autoritarismo o democracia. Un poco, ¿por qué lo digo? Porque es una institución con mucho poder, ¿ya? Una decisión del Banco Central de subir las tasas de interés, como la que hizo el día martes su consejo directivo, puede aumentar el costo del endeudamiento para las empresas, el costo del crédito hipotecario, el costo del crédito de consumo, subir la carga de la deuda de muchas familias chilenas que están muy endeudadas.
puede desacelerar el crecimiento económico, puede destruir muchos empleos. Entonces, tiene un instrumento muy fuerte que es el manejo de la tasa de interés, la llamada tasa de interés de política monetaria, que puede tener muy buenas intenciones de bajar la inflación, pero que puede crear mucho daño económico al mismo tiempo. Entonces, por eso yo creo que hay una reacción a esta medida del Banco Central, que fue elevarla en 75 puntos básicos la tasa, que es en los últimos 22, 23 años la más alta. Lo hizo justo el día antes de la votación de la Comisión del Cuarto Retiro, y un poco yo lo veo como un gallito entre una institución independiente, supuestamente tecnocrática, y un poder elegido directamente que es el Congreso, el Parlamento, que está analizando una cosa como los retiros de la AFP. Entonces yo creo que es una medida complicada la que tomó el Banco Central, y creo que puede crear una desaceleración económica, quizás no inmediata, pero porque la política monetaria tiene un rezago, 4, 6 meses, hasta 8 meses. El año 2022 puede ser un año que el crecimiento económico va a estar muy complicado, y en parte va a contribuir a que esté complicado, que sea bajo esta tasa, aumento de tasa. A ver, Andrés, si pudiéramos explicar pedagógicamente a la gente que nos está viendo cómo funciona una medida que parece tan simple, subir la tasa de interés, sí, afectando todas las variables que tú dijiste. ¿De qué manera la subida de tasa de interés? Porque uno lo que dice es, si que me sube la tasa de interés se me encarece el crédito. O sea, si yo voy a buscar un crédito, bueno, tengo que pagar más por ese crédito. Y por lo tanto no busco el crédito o diseñadamente sigo en la misma situación en la que estoy, y de eso mantengo de alguna manera los precios relativamente estables como están. Pero tú nombraste varias cosas que podrían pasar por solamente el efecto de subir la tasa de interés. Explícame y explícanos dónde y cómo se producen esos efectos. Claro. A ver, el Banco Central controla lo que llama la tasa de política monetaria, que es el costo del crédito, que se llama la tasa de redescuento. Los bancos comerciales pueden ir y documentos, papeles que tienen a su favor, vendérselo al Banco Central para que el Banco Central les dé liquidez de inmediato, y los bancos pueden tener los documentos a 30 días, 90 días, 120, y si se la venden al Banco Central, lo redescuentan, que se llama el término, tienen la plata de inmediato, ¿no es cierto? Pero el Banco Central les cobra una tasa de interés por hacer esa operación, por adelantarles la liquidez por un documento que era 90 días, 30 días, 60 días, etc. Esa tasa de interés orienta las otras tasas de interés que hay en el mercado, la del crédito consumo, la del crédito hipotecario, la del crédito productivo para una empresa que quiere comprar maquinaria y equipo o importar bienes de capital, y ahí se empieza a generar un efecto sobre toda la estructura de las tasas de interés. ¿Qué pasa? Como tú decías, si el crédito es más caro, yo quería cambiar la lavadora, o yo quería una familia hacer un viaje y financiarlo con crédito, cambiar el automóvil, quizás o comprar una vivienda, voy a postergar eso porque está muy caro, me subieron la tasa de interés. El Banco Central lo hizo con esta tasa política monetaria, e inmediatamente los bancos comerciales reaccionan, porque a los bancos comerciales les sale más caro el costo de la liquidez, porque le tienen que pagar más al central. Exacto. Y se recuperan en la tasa que cargan a la gente. Produce una cascada para los... Efecto cascada hacia adelante. El efecto económico es que se afecta el consumo, se afecta la inversión y se afecta el gasto, y si hay menos, y se aumentan las ventas, y si hay menos ventas, las empresas empiezan a producir menos, y si hay menos producción, hay menos empleo, y si hay menos empleo, la gente tiene problemas para llegar a fin de mes, o queda desocupado, o le bajan los salarios, y se crea una espiral o un efecto recesivo. Ahora, para bajar los precios, porque es como contraer la demanda. Pues la demanda es como oferta y demanda. Ese es el punto que te quería preguntar en términos precisos. Porque el objetivo que aparentemente el Banco Central dice tener al subir esta tasa de interés es evitar de que la inflación se dispare. ¿Cómo
incide en la inflación el que tú, subiendo la tasa de interés y produciendo todas estas cosas, algunas buenas y algunas malas, Claro. terminas estabilizando los precios en un nivel Claro, razonable? a ver, básicamente afectando la demanda, porque los precios se determinan un poco por la interacción entre la demanda y la oferta. Si hay más demanda por juguera, o hay más demanda por televisores, o hay más demanda por lavadoras o por autos, que la oferta, los precios tienden a subir. O hay más demanda de alimentos que la oferta de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hace el central? Aprieta, sube la tasa de interés para enfriar la demanda, para reducir la demanda y que las empresas no puedan vender más, salvo con precios menores o sin subir los precios. Afecta la demanda. Al afectar la demanda, afecta la producción, porque una empresa no va a producir si no puede vender. Y si no puede vender y no produce, no contrata gente. Y la gente trabaja porque necesita un salario para poder vivir, pagar los alimentos, transportarse, mandar a los niños al colegio, pagando la colegiatura. Entonces se genera todo este efecto económico. El Banco Central, su carta constitutiva del año 89, Carta de Pinochet, tiene solamente el objetivo explícito de mantener la inflación baja y la normalidad de pagos internos y externos. No está en la Carta Constitutiva del Banco Central garantizar el pleno empleo de la fuerza de trabajo. Eso no está en la Carta de Pinochet, que es la Carta del Banco Central de hoy día. A diferencia de otros bancos internacionales, por ejemplo, de otros bancos, el FED de Estados Unidos claro, tiene como misión particular trabajar, tratar, y dice así, tratar de conseguir la máxima empleabilidad. Tiene que ver con el empleo. Exactamente. Claro, esa es la tradición en general después de la Gran Depresión de los años 30. Los bancos centrales no solo se preocupaban de la inflación, sino que de garantizar de que toda la persona que quieren trabajar razonablemente puedan encontrar un empleo y que las capacidades productivas de las empresas estén utilizadas. Plena utilización de capital y plena utilización de trabajo, manteniendo una estabilidad de los precios. Ese es como el ideal. Acá es una versión más radical, producto como se generó esta carta del Banco Central, que no ha sido revisada. Yo creo que es necesario que la Convención Constituyente, que está revisando la institucionalidad heredada del régimen militar, revise esta institucionalidad heredada, mantenida y calcada, no solo calcada, es la misma, de octubre del año 1989, sin parlamento, etc. Entonces, una de las cosas que puede hacer es decir que el Banco Central que surja de la nueva Constitución Política del Estado no solo tenga el objetivo de la inflación baja, que es razonable, pero que también se acuerde que la gente necesita tener un empleo y recibir un salario para poder pagar por las cosas que comprar. O sea, tú dices, dentro de las discusiones de la convención, sería conveniente que se le ampliaran las facultades al Banco Central, por ejemplo, al equivalente a la FED de Estados Unidos, por ejemplo, que tenga como misión tratar de maximizar la posibilidad o la oportunidad de empleo. Sí, de todas maneras. De todas maneras, porque la gente necesita tener un empleo. Es bueno que los precios no suban, pero si yo estoy desempleado, no recibo ingresos, puedo tener precios bajos, pero si no tengo ingresos porque no estoy ocupado, no me puedo dar un salario y no tengo otra fuente de renta, estoy medio liquidado. Ahora, Andrés, tú dijiste anteriormente una cosa bien interesante. Tú dijiste, aquí algunos ven, y te pregunto si que tú también eres de los que ve eso, aquí algunos ven una suerte de contienda de competencia entre el Banco Central, con sus facultades de subir la tasa de interés con estos objetivos y estas consecuencias que tú has descrito, y justo en el momento en que el Parlamento está discutiendo la posibilidad de que llegue un flujo muy grande de dinero en la forma de este cuarto retiro de los 10% de las AFP. Sí, a ver, el Banco Central consistentemente se ha opuesto, o por lo menos ha expresado reservas a los retiros de las AFP, no solo en el cuarto, sino el primero, el segundo, el tercero, y ahora el cuarto ya ha sido mucho más activo y hizo como una acción,
para el inglés hablan de strike, preventivo, antes, con un golpe antes, claro, de que actúe el rival, por así decirlo, que sería el Parlamento aprobando esto. Entonces yo pego un golpe, cambio el escenario un poco, subo las tasas de interés y le digo a los parlamentarios, ojo, no era broma lo que yo estaba diciendo, que la economía está sobrecalentada y gran depresión inflacionaria, voy a hacer una especie de medida de shock y subo la tasa de interés en un porcentaje que no lo había pasado en casi un cuarto de siglo. O sea, tratamiento de shock, que es un poco la filosofía monetarista. Me remonto a Milton Friedman y las políticas de shock. No son exactamente iguales porque estamos con una inflación, las discusiones son entre 3% de inflación y 5% y antes eran mucho más, pero un poco esta filosofía que los bancos centrales, una institución poderosa, el monopolio, saca la garra y dice, yo soy además un monopolio autónomo y por lo tanto habrá un poder constituido, pero yo también tengo facultades constitucionales que me permiten hacer esto. O sea, está totalmente dentro del mandato. Yo creo que la pregunta de fondo es, ¿deben tener los bancos centrales tanta autonomía de crear escenarios en una sociedad democrática? Porque el presidente del Banco Central, el Consejo del Banco Central, no son elegidos directamente por la gente, sí lo son los parlamentarios. Entonces alguien puede decir, la tecnocracia tiene un poder, económica tiene tanto poder que le trata de obligar la mano al poder democrático, con todos los problemas que tiene el Parlamento, tampoco yo lo idealizo, pero sí hay que reconocer objetivamente que son elegidos directamente. El otro grupo son elecciones que se hacen por acuerdos políticos y qué sé yo, aunque la institución es supuestamente técnica. Pero a este nivel, que yo tomo decisiones con impactos políticos, porque puedo crear desempleo, ya no todo es tan técnico. Yo le veo que esto puede tener un efecto para el próximo gobierno también. Dejar a la economía chilena, porque el próximo gobierno se puede acabar el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Se pueden acabar los retiros de la AFP. Y va a tener un banco central que empezó subiendo las tasas, pero las va a seguir, lo dijo. Entonces la economía chilena puede entrar, ahora puede crecer entre 10,5, decía el Banco Central, o 11,5, una cifra increíblemente alta por la recuperación de la caída muy grande, pero el próximo año, la misma del informe de política monetaria del Banco Central dice entre 1,5 y 2. Y el año 2023 también entre 1, por ahí por 2%, 1 o 2. Es lo que dicen, pero con sin IFE, sin retiro de los fondos de la AFP, con tasa de interés alto, no me gustaría estar en el asiento del futuro ministro de Hacienda. Bueno, dicho todo lo que has planteado, ¿cuál entonces es el criterio conveniente, para no decir mejor, porque estos son materias de opiniones, pero el criterio más conveniente a tu juicio para abordar este cuarto retiro de las AFP? El primer retiro y el segundo, incluso el tercer retiro, lo dijeron las propias autoridades de Hacienda, generaron una reactivación económica e incluso ahorro. Sí. Ya. Pero el cuarto retiro ya está quedando poca plata y lo está recibiendo mucho menos gente. ¿Cuál es la función que eventualmente puede tener ese cuarto retiro como para que el Banco Central, yo voy a comprarme tu tesis, para que el Banco Central mire esto anticipadamente y diga, yo aquí voy a ponerla dura subiendo las tasas de interés? Claro. A ver, se creó una dinámica de los retiros de la AFP, ¿no es cierto? Producto de que tomó mucho tiempo aprobar el IFE llamado universal, que tampoco es universal porque es el 80% del registro social de hogares y en nuestro país siempre le cambiamos los nombres a las cosas y le ponemos algo que no son exactamente lo que son. Pero bueno, llamémosle el IFE universal. Se creó el primer retiro, que se sacaron como 20.000 millones de dólares, el segundo 16.000, el tercero 12.000. Yo creo que este retiro podrías retirar 8.000 por ahí millones de dólares, que es un poquito menos que 3% del PIB. No lo veo tan como una cuestión catastrofista. Se creó de todas maneras eso, producto ya de una crisis estructural que hay en el sistema de pensiones, que la gente
no confía, después de 40 años del sistema AFP, que este sea el sistema adecuado, porque las pensiones son bajas, el sistema de pensiones es un mecanismo de redistribución de ahorros de pensiones básicamente a los grupos económicos y a los bancos comerciales, un poco también a la Tesorería General de la República. O sea, es un elemento que hace una redistribución del ahorro de los asalariados a la financiación de los grupos económicos, o sea, como una redistribución trabajo-capital muy regresiva, pero que cimenta esta concentración económica que hay, exporta fuera de Chile 100.000 millones de dólares en un país que falta el ahorro a través del sistema AFP, y sobre todo a lo que le llega a la gente directamente en las bajas pensiones. Entonces el sistema está en crisis. Le han dicho durante 40 años que son dueños de la plata que está ahí. Entonces, en la oportunidad que pudo la gente de sacar la plata, que nunca se veía posible, la gente está sacándola. Bueno, también porque tiene muchas necesidades. Mucha gente en los retiros anteriores ha pagado deudas, prepagado deudas, que están a tasas de interés alta o más altas que lo que es sostenible quizás. Otra gente ha cambiado, ha llegado incluso a la cuenta 2 de la AFP, plata que tenía en el fondo de pensiones, otra ha pasado a fondos mutuos, hay gente que está invirtiendo en pequeños negocios, porque no nos olvidemos, Fernando, que Chile es un país que se desindustrializó, abrió la economía al exterior, exportó una cosa, un conjunto de bienes basado en recursos naturales y agua, ojo, que toda la canasta exportadora chilena es extremadamente intensiva en agua, prácticamente destruyó la industria nacional que existía, para bien o para mal, y bueno, quizás esa matriz exportadora que tenemos hoy día no es factible en escenarios como sequía porque exportamos puras cosas intensivas en agua, la palta, el cobre, las forestales, los rollizos, todo. La fruta. Entonces, la fruta quizás vamos a tener que empezar a producir bienes industriales y exportar. Entonces la gente puede, esta entregada de dinero a la gente que también le han metido en la cabeza la idea que todos somos potencialmente unos emprendedores, todos somos pequeños capitalistas potencial y podemos invertir y olvídese de ser proletario, pase a ser propietario o emprendedor o empresario. Y tú dices que eso no es correcto, o sea, no digo que no es correcto en el sentido práctico del asunto, pero el que alguien piense, oye, yo voy a idear una forma de trabajar donde yo sea el propietario y mi idea sea la que funcione. No, yo lo encuentro muy bueno, muy interesante. El punto es que ese microempresario, ese emprendedor, hay de todo. Hay gente que se dedica al turismo, gente que hace empanadas, gente que hace pan, gente que... Yo lo encuentro fantástico, no tengo nada contra el multiempresariado. Al contrario, prefiero que haya una sociedad con muchos empresarios que una sociedad muy concentrada, pero el problema es que esos emprendedores van al banco y les cuesta mucho el crédito, muchas veces son proveedores de empresas grandes que les pagan a 30, 40, 60 días, o sea, son empresarios que no tienen las mismas condiciones de los grandes. Entonces, creamos una generación de emprendedores, pero no los ayudamos en cosas claves, como el acceso a crédito, el costo de ese crédito, que le paguen al día, etcétera. Bueno, eso, entonces yo creo que volviendo un poquito a lo que tú decías del cuarto retiro, yo lo veo en esta dinámica de un sistema en crisis y un sistema político que no ha sido capaz de reformar el sistema de pensiones o sustituir al actual sistema de pensiones. Yo creo que el sistema de pensiones necesita una reestructuración de fondo. Yo creo que tarde o temprano va a terminar un sistema de reparto moderno con beneficios definidos, y en la propuesta que la hemos conversado otras veces, tengo aquí en el libro de las pensiones a la chilena, y ahora que lo acaban de publicar, le hago un poco de publicidad gratis en Inglaterra, como el auge y la caída del sistema privatizado de pensiones en Chile, un poco que anticipa de que el sistema se está terminando, está en inglés. Yo creo que lo que habría que hacer, en mi visión, es decretar libertad de desafiliación de las AFP
que la gente en un plazo prudencial de 3, 4, hasta 6 meses, como se ha hecho en otras partes del mundo, puedan decidir si siguen dejándolo en la AFP o lo reciben en un organismo público que podría ser, yo planteo, el Fondo de Reserva de Pensiones, el dinero, y que sea el Instituto de Provisión Social, el IPS, que tiene muchos años de existencia como caja recaudadora y pagadora de pensiones, que haya una fórmula, que la gente sepa, yo coticé 20 años, tengo 40% de mi último sueldo, coticé 30 años 60%, coticé 40 años 80%, versus el sistema actual que tú no sabes, porque el sistema por diseño está hecho así, cuánto vas a sacar en tu fondo de pensiones, un sistema muy complejo. Se sustituye eso por una regla definida, lo administra el IPS, la plata, los intereses que ganan el Fondo de Reserva de Pensiones se usan para mejorar la pensión, y el sistema empieza a actuar distinto. Eso es lo que hizo Polonia, eso lo hizo Hungría, hizo la República Checa, hizo Argentina, hizo Bolivia, hizo Rusia. Todos los países privatizaron, estos países privatizaron entre los 90 y los 2000 algunos, y desprivatizaron. El único que sigue privatizado y enfrascado y no puede salir de esta cosa, esta maraña que se encuentra el chileno con la AFP, 40 años. Entonces, el problema es la falta de que el sistema político no tiene capacidad de resolver ese nudo gordiano de un nuevo sistema, y el sistema está haciendo agua con retiro. Por último, en ese sentido de lo que tú estás planteando, los dineros que ya están en las AFP nunca dejarían de ser de las personas que Claro. A los cuales el dinero les pertenece. Sí. Eso es trascendental. No hay ninguna reforma que pueda funcionar de otra manera. Sí. Por lo tanto, estas ideas de que eventualmente se puedan expropiar los fondos, digamos, no tienen ningún tipo de viabilidad. No. A ver, se ha creado el fantasma de la expropiación de los fondos de pensiones. Digo fantasma porque si uno ve todos los países que salieron, yo analicé 3. Argentina, Polonia y Hungría, pero hay un libro, un estudio del 2017, un libro de la OIT del 2019, traducido a varios idiomas, incluido español, que hizo un estudio de 14 países que desprivatizaron el fondo de pensiones. Y básicamente lo que se hizo fue a darle la opción a la gente, si seguía con lo equivalente de la AFP, AFJP en Argentina, y tenía otros nombres, SUS, Polonia, etcétera, o iban a las pensiones públicas, y en general sobre el 85-90% de la gente se volvió al sistema público. Nunca se han dejado cuando el sistema se desprivatizó, nunca en estos países se han dejado pagar las pensiones. Los estudios muestran que las pensiones son más altas que respecto a lo que existían, porque el Estado tuvo que meterse y subsidiar las lagunas. Ahí requiere un poco de ingeniería financiera para apuntalar el nuevo sistema, pero nadie es como le quité su fondo y nunca más recibió una pensión o recibe menos. Eso hasta ahora no se ha observado. Y yo creo que en Chile se podría hacer lo mismo. Darle la opción a la gente. ¿Usted que le gusta el sistema actual? Siga. No voy a cerrar. Siga. Pero quiere una alternativa con un beneficio definido, con reglas como la que hablábamos, que lo va a administrar el Instituto de Previsión Social, por ejemplo. Porque hay otra gente que está proponiendo crear un nuevo organismo y le gusta los consejos estilo Banco Central, que son carísimos, y que, de nuevo, ¿quién va a ser el consejo? No, volvamos a las antiguas instituciones de la República, en que hay austeridad, que no se necesita estos consejos iluminados, caros, que manejen ahora las pensiones. No, una institución que funcione a bajo costo y que empiece a pagar las recaude, pague y eche a andar el sistema. Y debería recibir, porque en los 3 retiros se han devuelto a la gente 50.000 millones de dólares, o sea, quedan como 150.000 en el sistema. Bueno, si esto se hiciera mañana, esos 150, supongamos que 50.000 quedan en la AFP, podrían pasar 100.000 millones al Fondo de Reserva de Pensiones, que hoy día tiene 10.000. Es una enorme cantidad de dinero. Pero si se administra bien, profesionalmente, por instituciones que conocen esto,
quizás parecía a la que administra los fondos de la AFP. El problema no es tanto la administración. Está esa plata, y esa plata pertenece a la gente, y la gente recibe una libretita o lo que se llaman las cuentas nacionales que se usaron en Suecia, pues otro esquema. Usted traspasó 50 millones de pesos, usted pasó 40, usted pasó 120, se le calcula cuánto sería y sigue recibiendo. Pero el sistema pasa a ser público, no privado. Pero igual queda un sistema privado. Yo soy partidario de un sistema mixto, que también hay un sistema privado para gente que tiene capacidad mayor de generación de excedente, que quiere tenerlo, puede seguir teniéndolo en la AFP o otras instituciones, pero que el grueso de la población decida, dices tú. Decida. Hoy día el sistema no es un sistema que no puede decidir, porque yo contrato a alguien y me hacen un contrato, le hacen un contrato y le dicen en qué AFP quiere estar. Y el tipo dice, oiga, yo leí que Capredena y Diprega paga mucho más, paga entre 900.000 pesos y 1.100.000 al mes. Quiero entrar ahí. No, lo siento, eso son para Fuerzas Armadas, Carabineros. Ah, qué mala suerte, no soy de ahí. Yo quiero entrar al IPS, porque me han dicho que el IPS paga mejores pensiones en las cajas antiguas, aunque sean antiguas. No, señor, lo único que le queda a usted es la AFP. Entonces, el sistema no es liberal. Se suponía que Chile había creado una economía de libre mercado. De nuevo, ni Friedman ni Hayek aprobaría, creo yo, el sistema de pensiones que tenemos en Chile, porque no tiene libertad de elegir. Bueno, tiene una libertad de elegir entre 6 AFP, pero no tiene una libertad sistémica. No puede escoger AFP, IPS, Capredena y Preca, por ponerle 3 cajas que hay. No puede, no está obligado, es un monopolio. O sea, es un monopolio porque no tiene, y es un ahorro forzado. Entonces, eso yo creo que hay que modificarlo, y hay ahora una oportunidad histórica porque hay una convención constituyente que está revisando la institucionalidad chilena y tiene no solo, creo yo, que revisar la institucionalidad territorial, política, los pueblos originarios, etcétera, sino que tiene que revisar la institucionalidad económica. Queremos seguir con un Banco Central moldeado en octubre, 3, 4 meses antes que se fuera Pinochet, para el fin de los días, que toma decisiones que pueden ser traumáticas y crear recesiones que muchas veces no son justificadas, aunque ellos piensen que son justificadas. Está bien, ellos tienen sus elementos técnicos, pero la gente de la calle, el trabajador que va a perder el empleo por el aumento de la tasa de interés, que no se sienta en el directorio del Banco Central, dice, pucha, le dieron harto poder a estos señores. En una sociedad democrática no puede haber ninguna institución con gran poder económico, creo yo. Ese es mi pensamiento personal. Y la otra institucionalidad que tiene que revisar es la AFP. Salvo aquel monopolio que me parece razonable, que tiene el monopolio de imprimir billetes, digamos. Bueno, es que ha sido cuestionado. Hayek, no estamos hablando de la izquierda económica, estamos hablando del liberalismo austríaco, padre del neoliberalismo, Thatcher, Reagan, Pinochet, etcétera. Él no quería los bancos centrales, quería libertad de escoger monedas. Que yo me tomo un taxi después del programa, me llevan, pero le pago en dólares si quiero, porque tengo dólares, o le puedo pagar en criptomonedas. Si es que le hago una transferencia ahí, no tengo que usar el peso chileno necesariamente emitido por un solo banco central. Hay un monopolio, y ese monopolio tiene un poder tal de hacerle cambiar la vida, que el año 2022 haya muchos chilenos que no tengan trabajo, porque depende de las decisiones de 5 señores en el directorio del Banco Central que se asustaron con la inflación chilena, de 3 a 4 y tanto, no sé, y van a dejar mucha gente sin trabajo. Entonces, no me gusta ese monopolio. Tampoco me gusta el monopolio de la AFP. No me gusta otro monopolio. Tampoco soy un creyente en tener grandes fuerzas armadas. Entonces, porque yo no creo que son inconsistentes con una sociedad democrática. Porque tú eres mucho más libertario que varios de los... Sí, no soy de los libertarios, conservadores libertarios que muchas veces, pero sí, diría, con ideas libertarias en ese sentido, de que no creo en estos grandes monopolios, no creo en el monopolio del Banco Central, no creo en el monopolio de la AFP y no creo en el monopolio de las armas. Por lo menos muy controlado y muy reducido. Y estamos viviendo en una sociedad como la chilena, sí, en que todo está decidido por 3, 4 monopolios bajo la arquitectura de una democracia que yo creo que hay que reflexionar. Y ahora hay un momento histórico
porque estos cambios constitucionales ocurren cada 4 o 5 décadas. Andrés Solimano, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Última Mirada. Muchas gracias por la invitación.